generoso de tu parte, muchas gracias. Pero a lo largo de la historia, con encuentros y desencuentros que hemos tenido claro, en nuestro modo de pensar, pienso, ¿me das primero una opinión de lo que está pasando en esta campaña, en este país de dólar a 557, Massa, ministro, candidato, presidente de hecho? ¿Me das tu opinión? Bueno, la verdad es que es bastante lo que tendríamos para comentar, y empezando por las placas que veíamos recién, ¿no? Es imposible hablar de la campaña sin hablar de lo que significa el financiamiento de la campaña, atrás de lo cual hay dos observaciones que ustedes marcaban correctamente. La primera es lo poco transparente que son las campañas electorales, el financiamiento de las campañas, lo mentiroso que es todo esto, porque todos sabemos lo que en realidad cuesta, todos sabemos lo que significa hacer una campaña electoral en un país como la Argentina, tremendamente empobrecido, donde impúdicamente los candidatos gastan esas sumas absolutamente millonarias. La otra reflexión que marcaban correctamente ustedes también es que lo que nos queda para pensar es la cantidad de cargos que hay dentro del Estado. Por eso Juntos por el Cambio llega con un primer compromiso, que es decir, el primer ajuste es a los privilegios de la política, y esto significa ajustar el Estado donde hay que ajustar. Cuando uno entra al organigrama, a los raviolitos de los ministerios, te encontrás con la enorme cantidad de cargos jerárquicos que existen, con sueldos enormes, sin ninguna tarea. Tal vez el más crítico es el Ministerio de Educación, por ejemplo, que no tiene ni escuelas ni nada, claro. Y vos entrás y ves la cantidad de cargos jerárquicos que hay. Entonces ahí sin duda es el primer ajuste que la política debe hacer a sí misma. Lo peor que podría hacer un próximo gobierno es entrar y decir, lleno todos los raviolitos. Claro. Además sabemos que después se llenan con amigos y parientes. Claro, ¿no? Los exacto. raviolitos. Todo es devolución de favores, digamos. Acá no hay ningún mérito, ¿no? Es que todos estos que acaba de mencionar Guadalupe sabemos que no pusieron un peso. Eso te iba a preguntar yo. Sí, esta es una forma de blanquear algo que no ocurrió. O sea, la plata, ¿no? viene de otro lado, una valija de otro lado. Sí, tal cual. Son los que manejan los presupuestos más abultados, ¿no? En planes sociales. Exactamente. Pero esta gente no puso la plata. Lo que hace es prestar su nombre para hacer de cuenta que hay un origen blanco, digamos, de ese dinero, cuando todos sabemos que no lo es, y efectivamente ese dinero viene de una valija, ¿no? Ahora, vos te das cuenta de que del otro lado, cuando uno plantea estas cosas, te dicen, bueno, pero es el modo en que funciona la política. Si no se hace esto, ni siquiera se participa de la discusión. Claro, yo me resisto siempre a eso, me he resistido a eso y por eso no me he ido bien en la política tampoco, en términos electorales, porque obviamente que no acepto ese tipo de mecanismos que me parece que es naturalizar un comportamiento que no está bien. La otra noticia que ustedes han abordado también estos días son las declaraciones juradas de los funcionarios. Claro. Yo digo, si no nos escandalizamos frente a estas cosas, frente al que tiene mucho, el patrimonio de Máximo Kirchner es realmente para escandalizarse, un muchacho que no trabajó nunca en su vida y está declarando un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos, que sabemos que eso es solo una apariencia, digamos, para cubrir algo, cuando lo que tiene no declarado es mucho más, y los otros funcionarios que te declaran la nada. Pero te puedo hacer ahí un paréntesis, porque te van a acusar, porque me ha pasado, estás estigmatizando a un hijo simplemente por ser el hijo de... Respuesta es no. O sea, estás mirando un patrimonio, es decir, ¿cuál es el origen del patrimonio? Porque si fuera de los padres, tampoco es explicable esa cantidad de... Esto, como dirías vos en nuestra deformación de abogado, me comprenden la generalidad de la ley porque soy denunciante de Máximo Kirchner. A mí me acusaron mucho cuando incorporé en las denuncias penales, las dos causas pendientes, Otesur y Los Sauces, en Los Sauces en particular, a Máximo y a Florencia Kirchner, porque ellos eran no los hijos inocentes. Obviamente que los padres involucraron en sus propios negocios sucios y en sus delitos a sus hijos, pero los hijos terminaron aprovechándose. Lejos de lo que algunos dicen que Florencia era una niña, Florencia cuando muere el padre ya era mayor de edad, tenía 20 años, y empiezan a ocupar lugares de decisión y de dirección en la sociedad Los Sauces, y por eso terminan teniendo patrimonios millonarios. Cristina Fernández incluso en un momento hace una cesión de todo su patrimonio
patrimonio a sus hijos cuando se le venían las causas encima. Entonces pasa las cosas a nombre de sus hijos. Sus hijos no son inocentes en ninguna de las causas, no lo es Máximo tampoco. Entonces acá no hay un problema de los hijos de. Claro. La verdad es que es un muchacho que no puede de ninguna manera justificar su patrimonio, que todos sabemos es el patrimonio mal habido por las maniobras de sus padres, ¿no? Sí. Ahora, de lo- 26 Sí. propiedades declara Máximo Kirchner. Sí, por eso estamos hablando, además, el incremento patrimonial que no está justificado de ninguna manera de un año a otro de lo que él mismo dice que valen sus sociedades. Yo tengo además para mí, pero eso no está para leerlo en la declaración jurada, todo lo que tienen por afuera de la declaración Sí, claro. jurada, ¿no? No le cierra el blanco. Claro, no le como cierra decía el la Nata, blanco, ¿no? mucho menos el resto. Cuando uno mira los patrimonios de Lázaro Báez y demás, todos sabemos perfectamente que en gran medida parte de lo de Lázaro Báez le correspondía a la familia Kirchner, ¿no? Y por eso hemos visto también tantas peleas entre ellos. Ahora, primero debería preguntarte de esta manera. Sí, me ¿alguna- quedé sin hablar del Ministerio de Economía, que era otro tema importante. Bueno, primero, y como introducción a esto, ¿en algún momento vos pensaste que la posibilidad de trabajar junto con Massa era una opción de salida de la locura? Hoy cuando lo ves a Massa ahí, ¿qué te pasa? Claro, primero cuando yo vi esa opción era cuando Massa, como todos lo han escuchado, decía voy a meter presos a todos los corruptos en realidad. Entonces yo digo, no me equivoqué tanto, porque él decía las mismas cosas que decía yo. Él subía al mismo escenario y hasta con más énfasis que yo decía los voy a meter presos. Yo nunca dije los voy a meter presos, los denuncié efectivamente, pero no decía eso. Por lo tanto, en aquel momento la situación era justificada. Massa tenía un discurso bastante acomodado en favor de los jubilados, las pymes, los trabajadores, y eso se complementaba con mi agenda más relacionada con la justicia, la transparencia, los derechos humanos. En el 2019, Massa decidió ir por el lado de la conformación del Frente de Todos. No tengo duda que fue quien les dio la posibilidad de haber ganado esa elección del 2019 con un objetivo clarísimo que era ser ahora el candidato a presidente. El mismo objetivo que tuvo cuando agarró la papa caliente que era o es el Ministerio de Economía. Tenía claro a dónde quería ir. Ahora, la contradicción en este país con 140% de inflación anual es que el ministro de Economía sea el candidato. Si a esto agregamos las promesas que hizo Massa cuando llega al ministerio, que decía vamos a fortalecer las reservas, y las reservas cayeron estrepitosamente, ¿no? Vamos a favorecer la balanza comercial, cayó un déficit 300%. La verdad es que todos los números se han derrumbado. Massa se sostiene además en una fantasía, en una gran mentira, que es donde se sostiene ese gobierno. Tal vez lo que pasó con el gasoducto días atrás es la muestra más clara. En ningún país del mundo se inaugura un gasoducto que no está funcionando. Sí. Acá inauguraron un gasoducto hace un mes, exactamente, si no me equivoco, que todavía no entregó ni un solo metro cúbico, en realidad. Son una gran mentira. Sobre eso construye Massa hoy su candidatura. Ahora, es fascinante porque yo digo ficciones. Cristina no gobernó estos 4 años. Viste que hay una instalación de decir, mis 12 años y medio de gobierno. Decir, che, pará, sos la Sí, vicepresidenta, tenés ministro de Interior. Y Alberto Fernández nació de un repollo. No es cierto. O sea, no vamos a tocar las reservas, dice ayer Massa. ¿Cuáles? No las hay. Cuando yo sea presidente vamos a bajar la inflación. Pero va a hacerlo ahora. Digo, ¿cuánto se sostiene esta ficción si es verdad que es competitivo Sergio Massa para octubre? No, yo creo que no es competitivo ni Massa ni el gobierno. Me da la impresión que el gobierno ya no tiene chance de continuar, están tratando de llegar. Ahora, también es cierto que Massa llega a la PASO con algún respiro que significa un acuerdo con el fondo a la PASO, quiero que quede claro esto, donde lo que consiguió es otra de las grandes cosas que nos están vendiendo como el gasoducto, y en realidad lo único que consigue es que el Fondo Monetario le dé exactamente lo mismo que le tiene que pagar al Fondo Monetario, exactamente lo mismo. No le están dando ni un solo dólar más, le dan lo que tiene que pagar, pero con esto llega a la PASO. Después de la PASO todos sabemos que o Massa termina siendo presidente, creo que no llega, o el problema es de los que lleguen, y entonces habrá trasladado lo mismo, pero a él le va a dar aire por lo menos hasta la PASO, que es hoy lo que están buscando, por supuesto, ¿no? Claro. Insisto, me parece que ya
yo a veces discuto dentro de Juntos por el Cambio. Yo digo, ya ni vale la pena pelearse demasiado. Me parece que hoy el papel que tiene que cumplir Juntos por el Cambio es mostrar realmente que tiene un buen diagnóstico de la situación, un diagnóstico correcto de cuáles son los problemas y que tiene las respuestas a esos problemas, ¿no? ¿Y dónde estás trabajando? ¿Dónde va? ¿A quién vas a votar? ¿A Patricia o a Larreta? A Larreta, estoy apoyando a Larreta, entre otras cosas por esto que digo. El problema de la Argentina es serio, es complejo y no resiste propuestas facilistas, títulos, fórmulas mágicas. Me parece que lo importante es tener una gran consistencia, volumen. Creo que hay en general en Juntos por el Cambio, en todos como conjunto, un equipo técnico muy sólido. Cuando escuchamos realmente al grupo técnico de todo la coalición, es muy bueno, muy serio, muy consistente. Escuchar a Lacunza te da tranquilidades, más allá del diagnóstico desolador que presenta, porque uno escucha a Lacunza, a Levi Yeyati, digamos, el panorama que te plantean es desolador. Pero creo que entienden perfectamente hacia dónde hay que ir, cómo hay que ir, y eso es lo que necesitamos. Hoy Larreta es quien ofrece una salida de gestión ordenada, me parece, muy sólida respecto de las respuestas. El problema, insisto, es muy complejo de la Argentina. Entonces hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha profundidad. No es lo que hay hoy en el debate de la campaña. El debate de la campaña es un debate... Adjetivos. Claro, frases de impacto, descalificación del otro, y creo que tenemos que ser mucho más serios porque el momento es muy serio. Ahora, yo también tengo siempre la expectativa de que la Argentina tiene esa capacidad de resiliencia y una enorme cantidad de recursos, no solo recursos naturales o económicos, tiene un capital humano extraordinario, universidades de excelencia y demás. Por lo tanto, estamos en condiciones de salir adelante, pero insisto, con una gestión muy seria. Hay un tema que creo que nos interesa a 5, entre te incluyo, que es el tema de los jueces. Vos decías de Otesuro y los Sauces, yo quiero reconocerlo, digo, Stolbizer fue la que denunció, porque después muchos, viste, eran todos los bravos de la cuadra, y en el momento no se los veía ni por ahí. Vos te metiste en pleno ejercicio del poder del kirchnerismo a denunciar a Otesuro y los Sauces, que ahora tiene una discusión. Particularmente con Ana María Figueroa, que a como dé lugar quiere la vicepresidenta que le renueven el cargo a la casación porque se sabe una jueza proclive a ello. ¿Cómo vivís eso? De manera más natural que lo que parece en realidad. Yo creo que estamos frente a un tribunal de 3 y confío en que los otros 2 jueces van a dictaminar la revocatoria del sobreseimiento, que fue una cosa absolutamente ilegal, antinatural y lógica, que dictó el Tribunal Oral Federal 5, por mayoría, pues la jueza Palotti en ese momento fue la que por minoría dio un dictamen realmente muy acertado. En cualquier tipo de delito, Gustavo sabe esto perfectamente, todos van a juicio oral, porque el juicio oral, ¿qué es? El momento donde las pruebas están arriba de la mesa. Claro. Eso pasó con la causa vialidad. La causa vialidad en el desarrollo del juicio permitió que nos enteráramos de todo lo que había, que viéramos todas las pruebas. Eso es lo que se quiso evitar, que en las causas Otesuro y los Sauces todos viéramos la enorme cantidad de pruebas que hay de todos los delitos que se cometieron, de los que Cristina Fernández es sin duda la jefa, la líder, dice el procesamiento, líder o jefa de esa banda o asociación ilícita. Nos hubiéramos enterado de todo. Se quiso frenar con ese voto por mayoría. Hoy yo creo que frente a un tribunal de 3, aunque Ana María Figueroa pueda votar de determinada manera, bueno, hay otros 2 jueces sobre los que yo espero que realmente voten como tienen que hacerlo, que es de acuerdo a derecho, sin pertenencia ni favoritismo político. Hay que votar de acuerdo a derecho. Así es como debe manejarse la justicia. Lamentablemente todos sabemos que la justicia baila muchas veces al son de la música que pone la política. Bueno, es tiempo que estas cosas se empiecen a corregir y que los jueces, cada uno individualmente, de acuerdo a su conciencia, demuestre que falla de acuerdo al derecho, ¿no? Bueno, me gustó verte, que se repita más seguido la visita. Gracias por la invitación, Un placer, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa con el dólar a ¿cuánto? 557 para vos. No, para mí no. Viniste vos y mirá el lío que armaste. No, bueno, es el primero de mes, la gente también cobró el sueldo y ahorra una parte, eso